Tenemos hoy un tema bien interesante que nos propone el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo del 1 al 6. Recordemos que Mateo está hablando el Sermón del Monte para aquellos que son discípulos, es decir, para aquellos que libremente han decidido hacer una opción por el cristianismo que Jesús está proponiendo. Esto es importante tenerlo en cuenta y es también importante tener en cuenta que Mateo está evangelizando o enseñando a una comunidad de judíos. Por eso para Mateo es muy importante que quede clarísimo el tema de la ley y de todos esos elementos que han sido tan importantes en el fariseísmo. Hoy nos va a hablar de 3 elementos súper importantes en el fariseísmo, que son la oración, la limosna y el ayuno. ¿Y qué nos va a decir? Que no podemos orar para que otros nos vean, sino que oramos debería ser con el propósito de un encuentro personal con Dios. La oración a veces se confunde con rezar, aunque rezar también es orar. Me explico. Yo puedo rezar, repetir oraciones y en la iglesia hay una gran riqueza sobre ellas. Pero si no oro, es decir, si no establezco ese diálogo personal con Jesús, no solo para pedir, sino para meditar con Él, para revisar mi vida, para revisar sucesos, para revisar decisiones, corremos el riesgo de quedarnos simplemente en ser muy rezanderos, muy piadosos, pero poco orantes. Y además hay que tener en cuenta que la oración es tan íntima que no es para que otros nos la reconozcan, para que otros vean, uy, cómo ora, sino el propósito principal es ese encuentro personal con Dios que va a traer no solamente conversión a nuestra vida, sino que va a hacernos resplandecer de alegría, resplandecer de gozo por el encuentro con el amado. El segundo elemento es la limosna, que en el fariseísmo sí que era importante la limosna. Recordemos el texto que vimos hace poco de la mujer, de la viuda, echando unas monedas, que era lo único que tenía, mientras los fariseos hacían sonar el recipiente donde se recogían las limosnas para que todos vieran que daban mucho, pero terminaban dando era lo que les sobraba y no haciendo ningún esfuerzo por dar. La limosna era tan importante en el judaísmo y en el fariseísmo, que en el libro de Tobit nos va a decir que la limosna borraba pecados. Pero Jesús le va a dar una nueva dimensión. ¿Y es cuál? El que es cristiano no le tienen que pedir. El que es cristiano va a dar sin que le pidan. El que es cristiano va a dar ante la necesidad material, espiritual, emocional que pueda tener el otro. El que es cristiano no pone condiciones para dar. El que es cristiano no pone obstáculos para dar. Porque simplemente la limosna hace parte del ser cristiano. Entonces es algo que nosotros debemos practicar voluntaria y libremente, sin esperar a que nos la pidan. Hay un dicho oriental, recordemos que Jesús es oriental, es del oriente, y es que, muy diferente a los occidentales, pensamos muchas veces que al que menos tiene se le da menos. Me explico. Si alguien de sencillo, de bajos recursos, cumple años, nosotros mismos podemos decir, ay, pues le damos cualquier cosa porque si no tiene, cualquier cosa le sirve. Y curiosamente, al que tiene más, nos esforzamos para darle más cosas o mejores cosas, porque esperamos el reconocimiento. Pero Jesús, que es oriental, va a decir,
al que menos tiene, más se le da. Al que más tiene, menos se le da, porque necesita menos. Y ese es el criterio para nosotros ejercer la caridad. Al que más necesita, más se le da. Al que menos necesita, menos se le da. Y nosotros estamos actuando u obramos en función de ser cristianos, de ser discípulos de Jesús, no simplemente de cumplir. Y el tercer elemento es el ayuno, que nosotros también conocemos como privarnos de algo para dar. Pero realmente también tendríamos que pensar en qué nos tenemos que privar en la experiencia de fe, o que llamamos de fe, que no hace parte del cristianismo. Me explico. Muchas veces confundimos piedad, religiosidad, culto con cristianismo. No, el cristianismo es un seguimiento en las enseñanzas, o sea, el mensaje de Jesús puesto por práctica, en las obras de Jesús que nosotros también ponemos por obras. Eso es el cristianismo, y que para vivirlo, para expresarlo, lo hacemos en una religión que se llama cristianismo, pero no religiosidad. ¿Cómo así? Que podemos cumplir con el culto, podemos cumplir con algunas cosas, pero no nos acercamos al mensaje, a la enseñanza, para que nuestra vida sea guiada, sea iluminada por la enseñanza de Jesús. Eso es religiosidad. Voy mucho a misa, me he visto mucho de blanco en el mes de mayo, no tengo nada en contra, estoy poniendo simplemente realidades que hacemos, pero ni idea qué dice la palabra, ni idea por qué lo dice, ni idea para qué lo dice, ni idea cómo vivirlo. Tres elementos que Jesús nos hace repitiendo, poniendo en firme que no es para que nos vean, porque Él mismo nos va a decir que nuestro Padre que está en lo secreto será el que premie, será el que nos dará el premio por estas cosas que hagamos. Y un texto del libro de los Reyes de Elías con Eliseo que pareciera no tener importancia. Pero Eliseo quería quedarse con una doble porción de Elías. Y Elías le puso una condición: si permaneces conmigo hasta que llegue el arrebatamiento. Pues igual, para que nosotros veamos frutos en nuestra vida, hay que permanecer con Jesús, que nos ha dado su espíritu, pero que también nos enseña cómo vivir, cómo ser cristianos. Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda. Te necesitamos para que tú, que eres el maestro, como dice San Pablo en el capítulo 8 de los Romanos, nos enseñes a orar. Nos enseñes a buscar en la oración esa intimidad con el Abba, con el Papito, para que no digamos palabras necias, sino que nuestras palabras sean suscitadas por la misma palabra de Dios. Y oremos meditando la palabra para tener un encuentro personal con Jesús. Para que seas tú el que nos regale el querer de Dios en las situaciones de nuestra vida. Para que seas tú, Espíritu Santo, el que guíe nuestras decisiones. Ven, Espíritu de Dios, porque muchas veces buscamos es reconocimiento y ponemos hasta cara de ser muy buenos. Y lo decimos, yo soy muy buena. Si yo tengo que decir que yo soy buena, es porque no tengo argumento de vida, sino que me toca decirlo, me toca suscitarlo en el otro. El que es bueno no lo dice. Además, Dios nos ha dicho que nadie es bueno, solo nuestro Padre. Así que nosotros no tenemos que decir qué somos, ni cómo somos, sino mostrarlo, vivirlo, y que los otros lo puedan ver y se puedan animar a una experiencia de cristianismo cierta, veraz, de verdadero discipulado, por lo que ven en nosotros que la gracia de Dios nos ha dado y nos ha ayudado. Ven, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, queremos ser verdaderos discípulos, verdaderos cristianos. Ven, Espíritu de Dios.